Andresito, muy buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Raúl? Bueno, estamos en que todos los días, decía yo, se escuchan opiniones de gente que por ahí sabe y parece que sabe o informan parcialmente. Pero bueno, hablando, yo digo, hablando en serio, pero por supuesto que por más que uno se ría y cuidando los protocolos, el programa es serio y vos ni hablemos. Entonces, un tema que está muy en boga hoy en día y del que algo hablamos el otro día de la problemática de que por allí hay negocios por medio, políticos económicos, pero bueno, ¿qué podés decirnos del tema de las vacunas? ¿Cómo andas, Raúlcito? Bueno, la semana pasada me lo habías pedido el tema, me habías pedido el tema de las vacunas. Realmente es un tema complejo, es un tema que hay que saber mucho para opinar. Y como te decía, hoy hay 40 millones de argentinos opinando sobre la vacuna, si es de un color, si es de otro color, si te genera cambios en tu manera de pensar, en tu actuar político. Es increíble escuchar 40 millones de opiniones, que mañana las vas a escuchar cuando Scaloni arme el equipo de selección. Van a ser todos los 40 millones técnicos y vamos a opinar sobre quién tiene que jugar y quién no tiene que jugar. Es muy común en la Argentina escuchar eso, pero sí hay algo preocupante que es interesante poder charlarlo acá en donde nosotros tenemos nuestro espacio y saber que hay mucha gente que también nos escucha, que es el tema de los criterios. Yo creo que lo que buscamos desde el primer día acá es educar, es enseñar. Y a veces la televisión pasa a no enseñar nada, ¿sí? Cada uno tiene su opinión y desde la política se opina, desde el periodismo se opina, desde cualquiera opina. Y acá creo que lo más importante es escuchar a nuestros profesionales. Hay muy buenos profesionales en Argentina. La ciencia y la tecnología hace años que es fuerte en la Argentina. No se va a aprobar ninguna vacuna en la Argentina que no tenga las condiciones de bioseguridad. Entonces hay que ser consciente de eso. Pensar que también nosotros en el calendario se fue ampliando el calendario de vacunas. Yo soy, entre comillas, un gris en el tema de vacunas. ¿En qué sentido? En que creo que hay vacunas que fueron realmente pensadas para generar negocios de grandes laboratorios. Algún día vamos a poder hablar de lo que es FDA, de lo que es la Fundación Rockefeller, los negocios de vacunas de laboratorio. Se sabe que no es muy difícil entenderlo, como hoy una modificación genética cambia lo que era la enfermedad de la fiebre amarilla a que hoy sea el Zika, el chikungunya, el dengue. Son modificaciones genéticas del mismo mosquito que generaba fiebre amarilla. El tema es este, que si yo tengo variables de los genes, es decir, la proteína que tiene ese virus que contagia, le modifico un gen, ya automáticamente esa vacuna que hice para fiebre amarilla ya no sirve. Entonces, obligo a una población a vacunarse y ahí detrás de esa vacunación hay un negocio muy grande y los negocios fueron los que movieron la economía en el mundo. Lo único que necesitas en el mundo es tener países fundidos, endeudados, para que los puedas dominar, y eso ya se sabe y ya todos tenemos un criterio muy lógico. Yo siempre digo, cada vez que en el mundo hay un evento importante, una olimpiada, un mundial o algo, en la otra parte del planeta, ya sea África, ya sea Oriente, ya sea Occidente, está surgiendo una pandemia. Me acuerdo que en Brasil surgió el Zika y el chikungunya un año antes de los Juegos Olímpicos y del Mundial. Y era un negocio porque tenías que vacunar un montón de gente que se tenía que trasladar a Brasil, entonces tenían que tener la vacuna. Entonces hay muchos temas que tenemos que ser muy lógicos al opinar. Con respecto al virus, tenemos estas en estudios, pero hay algo que también quería remarcar, que es algo que el otro día también hablábamos, que es el tema del sistema inmune. Eh, las vacunas lo que hacen es inmunizarnos ante un virus. ¿Qué significa? Metemos un antígeno que viene a ser un pedacito del virus, una proteína o una información genética de ese virus, para que el cuerpo genere los anticuerpos, es decir, las células que van a defendernos cuando, en debido caso, entremos en contacto con ese virus. ¿Se entiende? Es decir, en la vacuna nosotros lo que inoculamos es
una proteína, una información para que el cuerpo reconozca esa información como algo extraño y forme un montón de partículas, de glóbulos blancos que van a ir a atacar a ese antígeno, a ese virus, a esa proteína, a esa información que está ingresando que no corresponde a una parte del cuerpo. Entonces, es importante saber cómo son las vacunas. La realidad es esta, ninguna vacuna de las que están circulando verdaderamente son complicadas. Son vacunas, no dejan de ser vacunas, y como vacunas y al inocular una proteína, esa proteína puede hacer interacción como hacen interacción un montón de otras vacunas y que también generan algún tipo de daño secundario con el tiempo. Como les decía, se amplió y creo que son alrededor de 13 o 15 vacunas lo que se dan a los chicos en la niñez, y seguramente muchas de esas vacunas no tengan el sentido que tengan que tener, o quizás en definitiva nos predisponen al día de mañana a tener desarrollo de otras enfermedades, como no hay duda. Yo creo que el tema de la esclerosis múltiple, las enfermedades desmielinizantes y un montón de enfermedades raras que fueron apareciendo en esta última década, en estos últimos 20 años, tienen que ver seguramente con medicamentos, vacunas y un montón de otros factores que hicieron de que se cambiara las enfermedades. Se habla que se generan por día una nueva enfermedad en el mundo. Es decir, que por año hay 360 nuevas enfermedades diagnosticadas. ¿Qué significa eso? Que cada variación de un gen, cada variación de algo genera una nueva enfermedad, una nueva cepa para poder generar un nuevo negocio también. Pero bueno, lo que es importante es acá entender lo que es la inmunidad y cómo cuidar la inmunidad. Entiendo, hablamos de inmunidad, pero entonces la inmunidad no es perfecta ni completa, ni mucho menos, sino que es de momento para el mal que nos está atacando puntualmente. ¿Y después qué? Bien, con respecto al sistema inmune, tenemos que entender de que se desarrolla en el primer mes de gestación de un embrión. Ya tenemos los primeros esbozos de lo que va a ser nuestro sistema inmune, ¿sí? Nosotros tenemos desde las adenoides, que se ubican atrás de las fosas nasales, los ganglios linfáticos, hay células, hay tejidos, hay órganos que son específicamente para cuidar nuestro sistema cuando está atacado por algún virus o cuando tenemos alguna lesión, alguna herida. ¿Sí? Uno tiene una herida y automáticamente ustedes cuando ven que se genera esa pus que después va a generar una cascarita y demás, son glóbulos blancos que están trabajando, que son parte de nuestra inmunidad, trabajando ante factores como pueden ser bacterias típicas de piel que van a ir a querer ingresar al cuerpo. Entonces el cuerpo va, ataca, genera lo que se llama ese tejido blanco raro, ¿sí? Se llama pus. Esa pus en verdad son glóbulos blancos que fueron a defender al cuerpo de un ingreso de una bacteria o un virus por una herida. De la misma manera, cuando ingresa un virus, automáticamente el cuerpo genera una reacción que es una reacción inflamatoria. Por eso, cuando uno entra en contacto con el virus del coronavirus o con cualquier otro virus o bacteria, lo que generan son inflamaciones. Entonces, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, la falta de aire, son todos procesos inflamatorios. Es una reacción propia del cuerpo para ir a atacar a ese virus o a ese agente que ya les dije, se llama antígeno para nosotros. A ese agente lo tienen que atacar. ¿De qué manera? Con un proceso inflamatorio. Por eso todos los signos y síntomas que hacen de que uno pueda detectar uno mismo cuáles son los signos y síntomas que generan estas enfermedades. Pero todo se da por procesos inflamatorios y son mecanismos de defensa del cuerpo. Ese mecanismo de defensa que les digo, desde las adenoides, desde los ganglios linfáticos, las vías linfáticas, son importantes tenerlas en cuenta porque, por decirle, con el paso del tiempo uno va perdiendo las características normales porque todo va modificándose. Entonces, padecer alguna enfermedad crónica como puede ser diabetes, colesterol, el cigarrillo, los daños que genera el hecho del cigarrillo, del alcohol, son todos factores que van generando daños en nuestra inmunidad. Entonces estamos mucho más expuestos a que si entramos en contacto con el virus nos pueda traer complicaciones. Eso es lo que yo también les decía cuando se trata de educar en televisión. Cuando hablamos de tomar vitamina C, de tomar vitamina D, de tomar sol, está todo fantástico, de tomar agua,
de hacer ejercicio, que son todos factores verdaderamente para mejorar nuestra inmunidad. Lo que es interesante es saber que eso yo se lo puedo aconsejar a una persona adolescente, a un chico joven, ¿sí? Que ya tiene una conducta, pero es muy difícil transmitírselo a una persona de 60, 70, 80 años con sobrepeso, hipertensión, con medicación, a la cual nunca se le educó para la salud. Entonces pasó 70 años sin tener educación en la salud y de la noche a la mañana le digo, mire, si toma vitamina C, vitamina D, hace ejercicio va a andar bien. Es imposible que ese cuerpo se modifique después de 70 años de tener una mala conducta, pero no por culpa de él, sino por culpa del sistema que nunca lo educó. Y eso fue parte de los negocios del sistema. Cuanto me sepan de salud, mejor es. Pues a mí me pone muy contento cuando me viene un paciente y dice, Andrés, estuve leyendo en internet de qué se trata mi enfermedad y tengo esto, tengo lo otro. Los médicos desesperan por eso. Y yo digo que es algo maravilloso porque el hecho de que hoy se pueda comunicar y que la gente sepa un poquito más de salud ayuda a que ellos mismos sean partes y protagonistas de su recuperación, porque es eso lo que necesitamos, que la recuperación la haga el mismo paciente. Con respecto a lo que hablábamos de mejorar la inmunidad, es verdad que comiendo sano, el no consumo de alcohol, el cigarrillo, todos esos son factores que van a ayudar a dañar aún más el cuerpo. Lo que es importante es entender que el sobrepeso, la obesidad y demás genera un montón de modificaciones y ustedes conocen que el sistema linfático es un sistema que va muy pegadito al borde de la piel. Es decir, si yo tengo sobrepeso, si yo tengo retención de líquidos, mi sistema linfático no va a trabajar bien. Entonces hay un montón de modificaciones que se van dando en el cuerpo. Por eso es difícil hablar de inmunidad y querer mejorar la inmunidad cuando ya uno tiene daños preexistentes. Todo un tema, pero bueno, es más que preocuparse, creo que hay que ocuparse. Cada uno saber dónde está parado y qué es lo que se puede hacer para cuidarse. Y la última pregunta y cerramos por hoy. ¿Es posible pensar que desde hoy, entre los tantos cambios que permanentemente ha hecho la humanidad, se trabaje más en forma más continua, más permanente en ya sea la búsqueda o el control de las posibles enfermedades que todavía no están, lo que puede venir, lo que puede ocasionar lo que se esté haciendo para curar esta? ¿Cómo ves que viene, Mira, que va a ser el futuro? hay algo que es interesante, que es se está hablando de que se está haciendo en tiempo récord una vacuna para el coronavirus. Es verdad, se está haciendo en un año lo que a veces tarda 6, 7 o 10 años en desarrollo. El tema es que el mundo cambió, la información está, los intercambios de comunicación entre el laboratorio Pfizer y el laboratorio de la India o el laboratorio en Brasil es automático, es en el momento. Hoy acá, en caso de que uno se interne en Salta, el mismo protocolo que hacen en Ciudad de Buenos Aires, en en la mejor clínica, se está transmitiendo en vivo, en directo y se está comunicando. Es decir, el mundo cambió, entonces hasta es lógico de que en un año uno tenga una vacuna, ¿sí? Hace 10, 15 años atrás, para hacer estudio, era muy complicado y es verdad, cambió y hay que aceptar desde que el mundo cambió y que la inteligencia artificial también modificó y eso ayuda a que los resultados los tengamos más rápido y tengamos quizás menos tiempo para las investigaciones profundas, pero ya te digo, hay mucha información previa, entonces no nos podemos quedar leyendo libros de la década del 60, del 70, cuando estamos en el 2020 y como les decía, nuestro mundo, el mundo de la rehabilitación, el mundo de la prevención, de la recuperación física, cambió. Nosotros somos parte de ese cambio y todavía hay muchos que no lo aceptan y que muchos que no lo entienden y siguen poniendo una lámpara infrarroja, siguen haciendo un masaje pensando de que pueden recuperar un tejido de esa manera y el mundo cambió y si no se educa, si no se conoce, es difícil guiarnos por opiniones en los medios de comunicación. Es raro, pero bueno, lo que yo te decía, estos tiempos son lindos para que todos escuchen distintas opiniones, pero por lo menos de gente que quizás ligada, o quizás la realidad es esta, el mundo de las vacunas, sé poco, pero uno trata de ver el criterio más lógico y también entender de cómo evolucionar la ciencia y la tecnología. Nadie iba a creer que Argentina iba a tirar satélites al mundo
desde una plataforma propia. Entonces, bueno, todas esas evoluciones en ciencia y tecnología en su momento ayudaron, y hoy hay que tener confianza de que si llega una vacuna va a haber los controles para poder vacunar y estar tranquilos de que no se va a generar ningún daño colateral a la población que se la vaya a vacunar. También hay que tener en cuenta que a lo que se va a vacunar es la gente más vulnerable, la gente que tiene más problemas de salud y demás. Así que el día de mañana esas personas van a tener consecuencias por otro tema que está ligado a su historial, a sus enfermedades adquiridas, y quizás lo liguen a que la vacuna le hizo mal, pero sepan que yo creo que va a tener eso mucho control. Y con respecto a las enfermedades, van a seguir apareciendo enfermedades y van a seguir apareciendo respuestas rápidos, pero como les decía, esto es una ruleta donde no sé quién es el que tira la bola, pero en esta ruleta estamos todos metidos y es un gran negocio, ¿sí? En esta salió el cero, ganaron muy pocos y perdimos mucho. Así que estos negocios son importantes para algunos, así que seguramente se sigan repitiendo en el planeta. Yo ver el planeta frenado fue este comienzo de año, fue increíble, ¿sí? Ver parado Francia, ver parado Italia, ver parado Alemania, ver parado Argentina y Estados Unidos, fue increíble. Así que hay muchos que han hecho un gran negocio de todo esto. Como siempre, el negocio de la pobreza. Bueno, hasta acá llegamos, doctor. La semana que viene vamos a hablar, y si te parece, hay que ver también el hecho de cómo, si bien la tecnología ayuda, mejora y trabaja en muchas cosas, Internet en lo que es la medicina, no sé si está bien o mal lo que hace al darle la posibilidad a la gente de que averigüe tan fácilmente qué tiene, qué no tiene, cómo es, cómo no es, cómo se soluciona Y o cómo se automedica. Así que lo aparte, vamos a dejar para el miércoles. hoy Sí, cualquiera puede una opinión, y si yo leo el 80% de las cosas que están montadas en Internet están erradas. Hoy quizás hay que ir a fuentes muy precisas que son la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que a veces hace publicaciones interesantes, pero es verdad, hay un mundo que es el Google Analytics, el académico, que está permanentemente publicando cosas ligadas a salud, son investigaciones científicas, y quizás ahí tiene uno una base de información más importante que lo que va a leer directamente. Pero sí, es verdad, en Internet se sube cualquier cosa y eso también distorsiona la realidad de cada paciente. Aparte, como decimos, cada paciente es una individualidad, no es lo que puede llegar a generar un libro o una opinión en una red social o en Internet.